el último capítulo que les compartí, ¿ya? Y que tiene que ver con el relé de distancia. Relé de distancia. En la última clase alcanzamos a ver un poquito, el sábado, alcanzamos a ver un poquito los fundamentos, los principios básicos del relé direccional, el 67. Y ustedes se dieron cuenta que el relé direccional es muy útil, ¿cierto?, cuando trabaja en conjunto con un relé sobre corriente. Ahora, ese relé, de acuerdo a lo que vimos en la teoría, se prefería utilizar en aquellas instalaciones tipo anillo, ¿cierto?, anillado, enmallado, y no en las radiales, no en las redes radiales, sino que más bien se ocupa en las redes en anillo. ¿Ok? Entonces, este caso del relé de distancia viene a ser un relé, ¿ya?, cuya función de protección o cuyo número se identifica con el 21. ¿Ya? El relé de distancia también se conoce como relé 21. Y es un poquito más completo en su forma de trabajo, pero a la vez también tiene un funcionamiento muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, muy distinto. Entonces, el relé de distancia, aquí como dice, se denomina por el número 21. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted en una representación unilineal se vea un relé o el número 21, la función de protección 21, estamos hablando de un relé de distancia. Ahora, dentro de ese rango de relés de distancia, ¿ya?, dentro de los relés de distancia, hay unas clasificaciones o unos tipos de relés de distancia. Los más recurrentes son estos tres tipos. Puede ser un relé de impedancia, puede ser un relé de admitancia o puede ser un relé de reactancia. ¿Ya? Cualquiera de esos tres tipos son los que normalmente se ocupan. El más utilizado vendría siendo el relé de admitancia. El relé de admitancia, también conocido como relé de admitancia o MO. ¿Cierto? MO, que significa ON al revés. Porque la admitancia, les recuerdo que la admitancia, ¿cierto?, la admitancia es igual a 1 dividido por la impedancia. Entonces, como la impedancia se mide en ohm y este al revés, entonces se habla de relé MO. ¿Ya? Es un chiste, es un humor de electro. Entonces, ahora, ¿cómo funciona un relé de distancia? Un relé, o como aquí dice, de impedancia, ¿no?, o de admitancia. ¿Cómo funciona? Como su nombre lo dice. El relé de distancia, para entender su funcionamiento, pensemos en el primer tipo, en el relé de impedancia. Entonces, el relé de distancia va a funcionar de acuerdo a la impedancia de la línea. A la impedancia de la línea. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, si yo tengo una línea corta son menores a 50 kilómetros de distancia, ¿cierto? Si tengo una línea corta, aquí está el generador, ¿cierto? Aquí hay una barra, el transformador, la línea, ¿cierto? Esta línea puede ser modelada por una resistencia en serie con una reactancia, ¿cierto? Reactancia inductiva. Eso es cuando la línea es corta. ¿Ya? Cuando la línea es corta. Corta significa menos de 50 kilómetros. Ahora, si ustedes se acuerdan de sistema eléctrico de potencia o de teoría de circuito, cuando uno tiene una resistencia en serie con una reactancia, ¿cierto?, de acá cómodamente uno puede obtener una impedancia. La impedancia sería la resistencia en la parte real y la reactancia inductiva en la parte imaginaria. Entonces, la impedancia, ¿cierto?, va multiplicada
por la longitud. Por la longitud. ¿Cierto? De tal modo que, por ejemplo, la resistencia, ¿qué unidad de medida tiene? Ohm partido por kilómetro. La reactancia inductiva, ¿qué unidad de medida tiene? Ohm partido por kilómetro. La longitud, ¿qué unidad de medida tiene? Kilómetro. Entonces, si usted multiplica esta longitud que está aquí afuera del paréntesis por la resistencia, le va a dar el resultado en ohm, ¿cierto? Porque la resistencia está en ohm partido por kilómetro, la longitud está en kilómetros, entonces el resultado va a estar en ohm. Lo mismo con la parte imaginaria. Si la reactancia está en ohm partido por kilómetro, lo multiplicamos por la longitud que está en kilómetros, el resultado nos da en ohm. ¿Ya? De ahí que el relé de impedancia también se conoce como el relé ohm. Así que el principio de funcionamiento de un relé de este tipo, de un relé de distancia, ¿cierto? ¿Por qué se le pone el nombre de distancia? ¿Por qué se le llama de esa manera? Porque su principio de funcionamiento aparentemente pareciera ser que es por la distancia. Y en realidad es por la impedancia de la línea. ¿Ya? Es por la impedancia. O sea, si nosotros tenemos una línea, suponte de esta impedancia, suponte que el valor de la impedancia total de la línea sea, no sé, 50 más J 80 ohm, ¿ya? Y ocurre una falla en la mitad de la línea, lo que va a ver el relé que va a estar acá, ¿cierto? Lo que va a ver acá, el relé 21 que va a estar ahí, ¿cómo va a detectar que hubo una falla en la mitad de la línea? Va a detectar eso porque la impedancia que va a detectar este relé va a ser, la impedancia de falla, ¿cuánto va a ser? 50 más J80, ¿cierto? Pero si la falla ocurre justo en la mitad de la línea, esto va a ser dividido por 2. Por lo tanto, la impedancia de falla que va a haber en el relé 21 va a ser 25 en la parte real y 40 en la parte imaginaria. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué operó entonces el relé? Operó por la impedancia. Ahora la impedancia es 25-40. Y eso uno lo puede traducir o asignar a una distancia. Se lo puede asignar a una distancia. Es como preguntarse, ¿para qué distancia la impedancia va a ser 25-40? 25 más J40. ¿Para qué distancia? Entonces usted dice, si a los 100% de la línea, al 100% de la longitud de la línea, la impedancia era 50 más 80, entonces ahora la impedancia de falla es 25-40, quiere decir entonces que la falla está justo en la mitad de la línea. Entonces por eso se le llama relé de distancia, pero en realidad el funcionamiento del relé de distancia es porque marca una impedancia. ¿Ya? Marca una impedancia. Entonces, bueno, voy a saltar un poquito de eso de la parte mecánica de cómo funciona. Pero fíjese aquí, le llama la atención en el diagrama unilineal el relé 21, a diferencia de los relés que hemos visto antes. ¿Qué le llama la atención? No, otra cosa le llama la atención. A diferencia del 50, del 51. Como un retorno, ¿no? ¿Cierto? Que tiene dos transformadores de medida. Los TC, que están acá arriba, y los TP. O sea, el relé de impedancia necesita una muestra de corriente y necesita una muestra de voltaje, porque la impedancia es igual a voltaje partido por corriente.
¿Ves? Entonces, para poder, usted dice, ¿de dónde o cómo el relé calcula o determina esa impedancia de 50 ohms, de 80 ohms? ¿Cómo la determina? La determina con medidas, midiendo corriente por un lado y midiendo voltaje por otro. Y haciendo el cociente, o la división, ¿cierto?, entre voltaje y corriente, ahí se obtiene el valor de impedancia. ¿Ya? Así que la implementación de un relé de distancia implica la instalación de transformadores de potencial, no solamente transformadores de corriente. Por eso que el relé 50, el relé 51 se llamaban relés de sobrecorriente. Solamente necesitaban corriente para poder funcionar. Este relé de distancia, a veces, como le digo, se le llama relé de impedancia o relé de admitancia, para marcar, ¿cierto?, para destacar el asunto de que para poder funcionar el relé necesita ambas señales, la de corriente y la de voltaje. Así que su implementación es un poquito más cara, ¿cierto? Si usted dice, tengo ciertos recursos limitados para hacer un esquema de protecciones, ¿ya? Lo primero que siempre tiene que ir en un esquema de protecciones, sea el equipo que sea, barra, transformador, motor, lo que sea, tiene que ir relés de sobrecorriente, sí o sí. 50 y 51 tienen que ir. Usted no puede decir, no voy a colocar nada en 51, tiene que ir siempre un 50 y un 51. Esto ya es como opcional. En una barra podría no ir el relé de distancia, podría no estar implementado el relé de distancia, pero no puede dejar de implementarse el relé sobre corriente, ¿ya? Este es opcional. Vamos a ver acá que cuando normalmente uno utiliza estos relés es cuando hay necesidad de aperturar, ¿cierto?, los interruptores en líneas que son largas, ¿ya? O sea, líneas que tienen un recorrido más o menos importante, o bien cuando en la línea que se está alimentando la carga hay un entorno complejo, ¿ya? Por ejemplo, un sector donde hay alta contaminación ambiental. Imagínese usted una línea que va por el camino costero y recorre, no sé, por 50 kilómetros de la línea, ¿ya? Y tenemos una fuente acá, un generador, un transformador, y 50 kilómetros en la cola de la línea tenemos la carga, la industria. Pero en el tramo de esos 50 kilómetros no hay nada. Lo único que hay es alta contaminación costera, salina. Entonces ahí seguramente va a experimentar frecuentemente posibles fallas, posibles fugas de corriente, los aisladores, qué sé yo. Y ahí va a ser bueno colocar un relé de distancia para que nos avise en qué kilómetro está ocurriendo la falla. ¿Ya? Ahí ese más o menos como el factor que determina si implementamos o no implementamos un relé de distancia en un esquema de protección. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces, impedancia. El relé de distancia funciona por impedancia o su amigo, su primo, su familiar, la admitancia, ¿cierto? Que son como conceptos hermanos. ¿Ya? O reactancia, que, ¿cuándo se habla de un relé de reactancia? Cuando se desprecia la resistencia del cable de la línea. Pero cuestión que hoy día no se desprecia mucho, porque la mayoría de los conductores que se utilizan en líneas aéreas medias o largas son aleaciones de aluminio. Ya no se está usando cobre puro, ¿cierto? Se lo usa más aluminio, ¿cierto? Una porque es más barato, otro porque es más liviano, y otro cumple la misma función, y evitamos el tema del hurto, que se lo roben. Tiene una desventaja, sí. Mira, el aluminio es más barato, es más liviano, evitamos el hurto. Pero ¿cuál es la desventaja del aluminio? Claro, tiene un problema de materialidad, la resistividad del material del aluminio, ¿cierto?, es más frágil porque es como más, hablando en términos de composición de cerámica, digamos, polímero, es más rígido. Y tiene otro problema, que tiene una conductividad menor. La conductividad del cobre es del 97%, la conductividad del aluminio es del 61%. ¿Ya? Entonces, para transmitir la misma corriente, necesitamos un calibre más grande, ¿ya? Pero aún así es más liviano. ¿Ya? Por lo tanto,
Yo siento, y no yo, sino que la industria eléctrica, digamos, en este tipo de relé prefiere usar el relé de admitancia, ¿ya? No un relé de reactancia puro, porque relé de reactancia puro significa que estamos despreciando la resistencia. Y en líneas de este tipo de aleaciones de aluminio, la resistencia no la podemos despreciar. ¿Por qué? Porque no está cercana a cero. Porque como son de aluminio, tienen un 62% de conductividad, entonces la resistencia no es despreciable, no se puede despreciar, ¿ya? Bueno, aquí viene el principio de funcionamiento, que uno dice, ¿cómo funciona esta cosita? ¿Cierto? ¿Cómo opera un relé? Así como el relé de sobrecorriente electromecánico operaba por un disco, ¿se acuerdan? Que había que pegarle como un empujoncito al disco, y ese empujoncito se lograba energizando una bobina con un campo magnético, ¿cierto? Empujaba un poquito el disco por otro lado, ¿cierto? Quedaba, una vez que se giraba, quedaba sometido a un campo magnético que venía de un circuito de corriente continua, ¿cierto? Y todo eso hacía mover otro vástago, ¿cierto? Que energizaba la bobina de disparo. Esto me hace acordar a mí, eso es más joven, mucho más joven, pero me hace acordar a mí unos monitos que se llaman Tomillar, que le pegaban a una bolita de pool y la bolita empujaba un barquito, el barquito empujaba otra cuestión y así. Era como, así funcionaba la rueda electromecánica, ¿ya? De a poquito, un empujoncito. Ya esta cosa más o menos funciona parecida. Aquí está el principio de funcionamiento, que es más o menos esquemático, ¿ah? Es como un balancín acá, ¿ah? Este relé de distancia funciona así, es como que toda esta barra ya va a estar en equilibrio. Aquí hay, mira, voy a ampliarlo para que se note. Se dan cuenta que aquí esta barra tiene un pivote acá, un eje, entonces está así como un balancín. Va a estar en equilibrio mientras no haya una falla, ¿ya? Cuando la falla ocurre, sea para este lado derecho o para este lado izquierdo, el balancín pierde su equilibrio, su nivel, digamos, lo pierde, ¿cierto? Y se genera un torque, esa letra ahí que se ve tau, ¿cierto? Esa letra como una T cursiva, se llama, esa letra, ¿sí? Se llama tau, en el griego, la letra griega tau. Entonces, en física, la letra tau es para describir el torque, ¿ya? Y yo hablaba el sábado, parece, o el viernes, no me acuerdo bien, que hablaba de lo que era el torque en fuerza por distancia. ¿Se acuerdan? Yo le decía, aquí voy a hacer el ejemplo con la fuerza porque ese día le hablaba los temas de ella. Cuando uno aplica una fuerza aquí, cuando la distancia se corta, a ver, lo voy a hacer acá, se corta la distancia, aquí está el eje, ¿cierto? Entonces yo voy a pegar una fuerza, ahí aplico una fuerza, no se abrió la puerta. ¿Por qué? Porque el torque fue bajo, porque el torque es fuerza por distancia. Apliqué una fuerza y es muy bajito la distancia, por lo tanto no alcanzo a impulsar. Ahora voy a ampliar la distancia, amplio la distancia, me vengo para acá, voy a aplicar la misma fuerza. ¿Ya? Entonces ahí se ve. Eso es torque. Fuerza por distancia. Entonces aquí pasa lo mismo. Para mover esta eje, ¿cierto? Necesitamos un torque que es suficiente para que se pierda ese equilibrio. En física, ¿cierto? Si ustedes se van a acordar en física, o sea, había unos diagramas de fuerza. En física, cuando algo está en equilibrio, los diagramas de fuerza se igualan a cero, ¿cierto? Cuando toda la cosa está así como en equilibrio. Pero cuando una fuerza es superior a otra, ese cero, ese equilibrio se rompe. Ese es el principio de funcionamiento del relé de distancia. Y la palanquita va a tener más fuerza o menos fuerza, es proporcional a la distancia de la línea, ¿ya? Entonces, y por supuesto también proporcional a la corriente de cortocircuito que viene de acá del PC, ¿ya? En otras palabras, lo que les quiero decir es que para que esta cuestión se mueva y se produzca la apertura entonces o la energización de la bobina de disparo, tiene que moverse esta balancina, ¿ya? Se tiene que mover. Si está en equilibrio, significa que no hay ningún torque tan intenso, o derechamente no hay torque sobre la palanquita y por lo tanto no se va a mover. Y si no se mueve, no se energiza la bobina de disparo, ¿ya? Pero si hay un torque suficiente,
fuerte, intenso, quiere decir que hay una corriente por un lado, ¿cierto?, que está penetrando con mucha intensidad, y por otro lado, porque la impedancia, ¿cierto?, está lejos de su equilibrio, o sea, hay una falla en la línea y se mueve la palanca. Y con eso se energiza la bobina de disparo y actúa el reloj. ¿Ya? Por lo tanto, esta cuestión, para entender la fórmula que viene acá, estas fórmulas que vienen acá, esta cuestión tiene que ver con una especie de equilibrio. Entonces, aquí está la ecuación, la ecuación maestra, madre. La ecuación dice que, ¿te acuerdas que en los relés sobre corriente hablamos de un tiempo de operación? Hay que encontrar a qué tiempo, ¿cierto? Era el trip, el disparo. Aquí hablamos de un torque de operación. Entonces, ¿cuándo va a operar? ¿Cierto? ¿Cuándo va a operar? ¿Cuándo va a operar esta cosa? Esto va a operar cuando rompamos el equilibrio, ¿viste? Cuando rompamos el equilibrio. Entonces, por eso es que aquí se igualó a cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que es I? Bueno, la corriente que viene en el TC. ¿Qué es lo que es B? El voltaje que viene en el TP. ¿Y qué es lo que son las constantes? Las constantes son la K1, la K2 y la Km, son proporcionales de estas fuerzas, de los torques que se están ejerciendo en la palanca. ¿Ya? Son proporcionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, dice acá, busquemos el umbral. ¿Cuál es el umbral? Justo la magnitud de aquel torque donde se rompe el equilibrio. Entonces, aquí se iguala a cero la ecuación. Hasta ahí todavía está en equilibrio. ¿Cierto? Se iguala a cero la ecuación y nos va a quedar entonces K1 por I al cuadrado menos K2 por B al cuadrado menos Km. Dividimos por el factor que está aquí, por K2 y por I cuadrado. Entonces, dividimos por eso. Vamos haciendo un arreglo algebraico, dividiendo cada factor por eso, y llegamos a esta parte de la ecuación. Llegamos a esta parte de la ecuación, y aquí es donde aparece la impedancia. ¿Se dan cuenta? Ahí está la impedancia, ¿viste? Ahí. ¿Qué es lo que es B partido por I? Z, ¿cierto? Z. Z es B partido por I. Entonces, aquí tenemos una ecuación. Tenemos una ecuación de Z al cuadrado. ¿Ya? O sea, aquí tenemos la ecuación Z al cuadrado, de ahí se puede ver claramente que Z al cuadrado es K1 partido por K2 menos Km partido por K2 por la corriente cuadrada. ¿Perdón? La N es, todas las K son constantes de proporción de los movimientos que se hacen sobre el eje. Todo. K1 es para la izquierda, K2 para la derecha y Km es el centro. Es como la torsión que se dice. ¿Ya? Entonces, teniendo eso a la vista, ¿cierto? Estamos con una impedancia ahí al cuadrado. ¿Ya? Podemos hacer una regla, ¿viste? Aquí está. Ya, usted dice, bueno, para despejar la z, aplicamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Despejamos la z, aplicamos la raíz cuadrada. ¿Ya? Y aquí hace una suposición bien fuerte. Dice, mire, esta expresión, la 5.3, debe ser aplicada justo en el momento de la falla, cuando está ocurriendo la falla. Por lo tanto, en ese instante, la corriente de cortocircuito es muy grande, ¿cierto? Justo en ese momento, cuando está ocurriendo la falla. Y si este número es muy grande, si el I cuadrado es muy grande, todo este factor va a ser muy chico, ¿cierto? Ahora, si la corriente la hacemos tender a infinito, ¿cierto? Imagínate, infinito al cuadrado, más infinito todavía, más lejos. Entonces, mientras más grande este número de abajo, más chiquitito va a ser el número total. Por lo tanto, esto tiende a cero. Eso es lo que dice ahí, ¿eh? ¿Cuándo está tendiendo a cero? Cuando está ocurriendo la falla. Pues dice, profe, mire, hay un cortocircuito de 11 kiloamperios. 11 kiloamperios es mucha corriente, por lo tanto, un ejemplo no, ahora lo que estoy dando. Si aquí, por ejemplo, el cortocircuito es 11 kiloamperios, 11 kiloamperios al cuadrado, imagínense, eso es mucha corriente, ¿cierto? Eso es muy alto, y por lo tanto, todo este factor va a ser muy pequeño, va a tender a cero. Entonces, si todo eso tiende a cero, naturalmente el Z va a ser igual a raíz de K1 partido por K2. Pero resulta
que tanto K1 como K2 eran los constantes de los torques sobre el eje. Por lo tanto, ¿cuánto vale una constante dividido por otra constante? Eso vale otra constante. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de una constante? Otra constante. O sea, ¿cuándo va a operar entonces el asunto? ¿Cuándo va a operar el relé? ¿Cuándo se va a perder el Z, el equilibrio del cero, del torque cero? ¿Ah? Cuando sean constantes. Cuando sean constantes. ¿Ya? O cuando sobrepasen una cierta constante. Y esa es la tarea, encontrar esa constante. ¿Ya? Así se ajusta un relé de distancia. ¿Cuánto vale esa constante que yo necesito ajustar al relé para que desde ese valor en adelante se rompa el equilibrio y desde ese valor hacia abajo no se rompa el equilibrio? O sea, en otras palabras, cuando la impedancia vale, ponle tú 10 ohms, ahí tenés una constante, ¿viste? 10 ohms, ¿qué va a pasar si la impedancia vale más de 10 ohms? ¿Qué va a pasar? Se va a cumplir una condición de operar. Si vale menos de 10 ohms, ¿qué significa? No opera, estamos en equilibrio. Entonces, la tarea ahí del ingeniero de protecciones es buscar esa constante. ¿Cuánto? ¿Se entendió, no? Ya, y está re fácil. Está re fácil encontrar esa constante. Claro, porque ustedes saben harto de redes eléctricas, entonces está re fácil. Porque aquí lo voy a llevar para allá, para el pasado. Para el pasado. Materia pasada, materia olvidada. Pasado, ¿sabes? Bueno, lo voy a llevar muy atrás, no a redes eléctricas, lo voy a llevar a la enseñanza media, a la ¿cómo se llama eso? De geometría. ¿Se acuerdan? Mira, en geometría, seguramente ustedes en geometría se deben de acordar de esto. Este es un plano cartesiano, ¿se acuerdan? Este es el eje abscisa, X, y este es el eje ordenado, la Y. ¿Cierto? Ya, entonces, cuando uno tenía un círculo cualquiera, ya vamos a poner un círculo cualquiera acá, imagínate este círculo, ya, centrado ahí está su centro. Este círculo le vamos a poner aquí con la componente en la X, le vamos a poner H, y la componente en el Y le vamos a poner K. ¿Ya? Y todo círculo tiene un radio, ¿cierto? Es el radio, R. Entonces, ¿cuánto valía la ecuación de un círculo? Porque la ecuación de una recta, ¿te acordás que la ecuación de una recta era I igual mx más b, donde m era una pendiente y el b era donde cortaba el eje Y? Ya, pero la ecuación de un círculo, que esta no era muy popular, no era muy famosa, la ecuación de la recta era más famosa. Pero a mí me gustaba harto esta ecuación, y todavía me acuerdo, que era así, mira, x menos h al cuadrado, ¿cierto? Más y la componente ordenada menos el centro k al cuadrado, y eso va a ser igual a r al cuadrado, ¿cierto? Esa era la ecuación del círculo, para cualquier círculo. Cualquier círculo que está centrado en h, k, ¿cierto? ¿Dónde está centrado este círculo? Este círculo tiene una componente, ¿se acuerdan? Con coordenadas cartesianas se llaman. Las coordenadas cartesianas tenían una componente en la X y una componente en el eje Y. La componente de la X, aquí le puse yo H, y la componente de la Y le puse K. Por lo tanto, ¿dónde está centrado el círculo? En H, K. Entonces, para que no te olvides tú de la ecuación del círculo, porque en la ingeniería eléctrica se ocupa mucho el círculo. De hecho, el seno y el coseno nacen de los círculos. El seno y el coseno nacen de los círculos. Y nosotros hablamos de circuitos trifásicos, sinusoidales, etc. Que no son puros círculos. El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento circular uniforme de los generadores, ¿ya?, naturales, como por ejemplo la hidrogeneración, ¿cierto?, produce
una función sinusoidal pura. Y esa función sinusoidal pura viene del giro de un círculo. Yo lo expliqué en el sistema eléctrico potencia. Bueno, hablemos de un círculo en particular. Ya, no hablemos de este círculo, del H que está centrado en H como acá. Hablemos del círculo que está centrado justo en el origen. ¿Cómo sería ese círculo? Cero. ¿Ah? ¿Pero 0, 0, así 0? 0 como A. Ah, ya. Ah, me confundo con ese. Ya, dibujemos ese círculo tan especial. Aquí está la X, aquí está la Y, ¿cierto? Y vamos a dibujar el círculo centrado en 0, 0,0. O sea, el H vale 0, el H vale 0 y el K también vale 0. Si fuese así, sería este círculo. Este círculo. Ese círculo, ¿viste? Ese círculo está centrado ahí. Ese componente es 0,0. ¿Ya? Y si sigue teniendo radio R, la ecuación ¿cómo nos va a quedar? X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿cierto? Ya, x menos 0 al cuadrado x cuadrado, ¿no? Y menos 0 y cuadrado y esto es igual, perfecto, ¿viste? Esta es la ecuación del círculo centrado en 0,0. ¿Ya? ¿Se recordaron de eso? Ya, no se recordaron, pero lo aprendieron ahora. Ya, eso es lo importante. Lo aprendí. ¿Ah? En geometría, ¿cierto? ¿No te gusta? Sí. Enseñaban esto en geometría, pues. O en trigonometría. No, geometría. Bueno, entonces ahí está el tema, porque fíjate que si ahora nos vamos, aquí van a entender ustedes este dibujito y ahí van a entender cómo funciona el relevo. Vámonos acá, a este dibujito que es importante. Este que está aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Mira, tenemos, ya no está el eje X, está el R, que es la resistencia, y aquí está el eje imaginario, ¿verdad? Este se llama plano complejo, y aquí vive la impedancia, ¿cierto? La impedancia vive en el plano complejo. Entonces, ¿cierto? Voy a suponer yo que este radio no lo conozco, que se llama K. ¿Cierto? ¿Cuánto sería la ecuación entonces? ¿Cómo sería la ecuación? R cuadrado, ¿cierto? Más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, sabemos que jx al cuadrado va a ser igual a qué? A K al cuadrado. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cierto? Ah, pero el J lo vamos a sacar porque en realidad son puras magnitudes, no es lo que nos interesa, la distancia no. ¿Ya? Entonces, resulta que ese valor K, el que nosotros no sabemos cuánto vale, pero lo podemos despejar de acá, el K vale, entonces raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, ¿cierto? Entonces, si el K es mayor, ¿cierto? Más bien dicho esto, mira, si el torque de operación es mayor que SK, entonces no opera, porque estoy fuera del rango de impedancia. Pero si el torque de operación es menor que SK, estoy adentro de la impedancia, y ahí sí opera. Entonces el relé de distancia, ¿cierto? El relé de distancia opera adentro de la región, adentro del círculo de impedancia, y no opera fuera del círculo de impedancia.
Entonces tú te pones, me van siguiendo, ¿no? ¿No se han perdido? Ya. Ponete en este caso, tengo una línea de 100 kilómetros de longitud, ¿ya? Tengo una línea de 100 kilómetros de longitud. La falla ocurrió en el kilómetro 99, ¿ya? Ahí ocurrió la falla del kilómetro 99. Entonces, si yo tuviera que ubicar esa falla aquí, en este monito, la falla ocurrió en el kilómetro 99, entonces quiere decir que la falla, el valor de su impedancia, me va a dar menor que el círculo, por ahí. ¿Cierto? Porque si la falla ocurre fuera de esa distancia, si ocurre al kilómetro 105, ¿cierto? Está fuera de los 100 kilómetros, ¿o no? Y va a quedar allá. Aquí estamos a los 105 kilómetros, fuera del círculo. Estoy suponiendo que la línea tiene 100 kilómetros en total, y aquí está la falla a los 99 kilómetros. Está adentro, sí. ¿Se entiende, no? Porque acuérdate que la impedancia va a ser proporcional ¿a qué? A la distancia. ¿Cierto? Va a ser proporcional a la distancia. Entonces si tú dices, profe, mi línea tiene una longitud de 100 kilómetros máximo. ¿Ya? Suponte que tu impedancia sea de esta manera. Tu impedancia vale 0,5 ohms partido por kilómetro. ¿Ya? Y tu longitud es de 100 kilómetros. ¿Ya? Si la falla ocurre a los 100 kilómetros, ¿cuánto va a dar la impedancia? Para 100 kilómetros. ¿Cuánto da la impedancia? Va a dar 50, ¿cierto? Ya. Ahí estamos en el umbral. Estoy suponiendo que la línea tiene 100 kilómetros de longitud total. Entonces, si la falla ocurrió a los 105 kilómetros, ¿me va a dar 50 ohms? No, ¿cierto? Si la falla ocurre a los 105 kilómetros, ¿cuánto me va a dar Z? Si es 105 kilómetros, ¿cuánto me da Z? ¿Cuánto es 105 por 0,5? Porque la impedancia, si tú te das cuenta, la impedancia, ¿qué unidad de medida tiene? Ohm partido por kilómetro. ¿Ya? Y para que esto me quede en ohm, ¿cierto? Si yo tengo ohm partido por kilómetro, ahí está la resistencia, ¿ya? Y yo tengo que dejar la impedancia ¿en qué unidad de medida? En ohm. Entonces, para que esta variable que está en ohm partido por kilómetro quede en ohm solito, tengo que multiplicarlo por kilómetro. Ahí se cancelan los kilómetros y me queda en ohm. Ahora, tú dices, ¿y de dónde sacó usted que estas cuestiones vienen en ohm partido por kilómetro? Todas las tablas de conductores, todas. Si tú te vas a una tabla de conductores, van a estar especificados en ohm partido por milla o en ohm partido por kilómetro. ¿Y por qué los fabricantes conductores lo especifican así? Porque ellos no saben qué longitud va a tener el tendido que tú vas a implementar. Entonces, por ejemplo, tú dices, ya, y el conductor, por ejemplo, 4 rayas 0, ¿qué resistencia tiene o qué impedancia tiene? Vamos a una tabla de conductores y te va a decir, suponte, 0,04 ohms partido por kilómetro. ¿Ah? Y ahí uno dice, lo entregan en ohms partido por kilómetro, para que yo diga, voy a usar 22,4 kilómetros de longitud milímetro. Entonces, mira, si la impedancia total, tengo una línea de 100 kilómetros de longitud, ¿ya? Y la impedancia es de 0,5 ohms partido por kilómetro, la impedancia máxima va a ser 50. Ahora, si el relé de distancia detecta una falla cuya impedancia es de 52,5, ¿qué significa que sea de 52,5? Que está fuera del rango de la impedancia. Por lo tanto, no va a operar. Ahora, si la falla ocurre a la mitad, mira, a los 50 kilómetros, ¿cuánto va a ser la impedancia? Vista por el relé, 0,5 multiplicado por 50 kilómetros, eso nos da 25 ohms, ¿cierto? ¿Dónde están los 25 ohms? Adentro están ahí están los 25 ohms. Por lo tanto, está dentro de la zona de operación. Y ahí va a operar el interruptor. ¿Ya? O sea, el relé de distancia, aquí, mira, se nota, el relé de distancia opera por impedancia.
con la impedancia que se está censando. Acuérdate que el monito que hicimos recién, el relé de distancia, ¿cierto? El relé de distancia, el 21, tomaba una señal de corriente, pero también tomaba una señal de tensión, ¿cierto? De corriente y de tensión. Entonces, lo que está censando, ¿cierto? Lo que está censando permanentemente este relé es voltaje y corriente. Entonces, aquí internamente, ¿cierto? Aquí internamente, porque ahí está pensando el relé, ¿viste? ¿Qué está pensando el relé? ¿No? El relé que está calculando volt partido por corriente. ¿Y eso qué es? Ohm. Eso es ohm. Entonces, cuando el relé, en este ejemplo, le censa 25 ohm, ¿qué dice el relé? Chuta, se perdió el equilibrio de torque cero. Se perdió el equilibrio, porque se cumplió la condición. 25 ohm está dentro de mi región, tengo que actuar. Está dentro de mi alcance. Eso es el concepto, alcance. ¿Sí? Está dentro de mi alcance. ¿Qué hace el relé? Si es, por eso que la condición era que tenía que ser, ¿viste? Opera. ¿Cuándo va a operar? Cuando sea menor al K. Entonces, en este ejemplo que yo estoy dando ahí, la impedancia, el K, va a ser la impedancia máxima, la que de mayor alcance. En este ejemplo le pusimos 100 ohms, perdón, 50 ohms, ¿cierto? Eso es lo máximo. Entonces, cuando este relé está mostrando en todo momento, ¿viste? Entonces, de repente muestra, no sé, 51, 58, 60, 75, no opera. Pero de repente, 10 ohms. 10 ohms. Chuta, se cumple la condición, ¿qué hace el relé? Manda la señal de chip. Es el principio de operación de un relé de distancia. Así trabaja. Nada que ver con el de sobrecorriente. Nada que ver. ¿Se entendió, no? Ahora sí. Con el monito, ¿viste? Ahora sí. Con el monito pensado. ¿Alguna consulta? Profe, la fórmula final es la que está más arriba. Hay varias. Lo que pasa es que aquí, este es el principio de funcionamiento. ¿Ya? Todavía no vamos a ir ahí. Todavía no. Después yo voy a mostrar cuál es la fórmula, la que se usa para ajuste. ¿Ya? Esto todavía es chacha. Todavía estamos ahí. Todavía es puro maquillaje. Les voy a pasar dos listas. No es que me esté agregando, pero me di cuenta que José con el coordinador que perdí una lista. ¿Ya? La de la semana pasada. No sé de qué día. ¿Ya? Él me dijo, Juan, presentaste, no sé, 3 días, marcaste 3 días, pero presentaste una lista. Así que anótense las dos, por favor. Pero no me pasa. Esa segunda hoja puede hacer que opere el relé o no opere. Ya, ese principio de funcionamiento, así en términos bien matemáticos, ¿cierto? Bien analíticos, pero es así la cosa, así funciona. Es el famoso relé de impedancia. Ahora, una cosa que estuvimos hablando la semana, el sábado, más bien dicho, ¿cierto? El sábado, fue sobre el relé direccional, ¿cierto? Lo vimos así como de pasadita, rapidito. ¿Ya? Pero acá les tengo que recordar sobre el concepto de impedancia, que las impedancias son fasores, ¿cierto? Son fasores, tienen magnitud y ángulo. ¿Ya? Y por lo tanto, acá en el círculo, si ustedes se dieron cuenta, yo arbitrariamente en este círculo dibujé la magnitud de K, ¿cierto? Dibujé ahí un fasor K, un vector K. Pero ese fasor tiene un ángulo. ¿Te das cuenta, no? Porque podría haber dibujado, porque usted me va a decir, profe, ¿y por qué
¿Por qué puso ese K así? ¿Por qué lo dibujó así en el círculo? ¿Por qué no dibujó un K, por ejemplo, para allá? Con otro ángulo, ahí mira, con otro ángulo. ¿Por qué le dio ese ángulo? ¿Te das cuenta? Ah, es que ese ángulo me lo dan acá, me lo da la impedancia de la línea. ¿Ya? Por lo tanto, y aquí ya empezamos a echar ya la letra chica de esto, ¿verdad? Aquí viene la letra chica. Ya, pues, esto es algo conceptual, principio de funcionamiento, etc. Pero acá vamos con la parte del ajuste. Para poder ajustar un relé de impedancia, tengo que ajustarlo tanto en magnitud como en ángulo. ¿Ya? Tanto en magnitud, ¿cierto? Ahí está. Magnitud y el ángulo. Y el otro concepto que entra en juego acá es esto, que ya lo habíamos visto en los relés. El alcance. El alcance de protección. Y esta es una de las mayores utilidades que tiene un relé de distancia. Un relé de distancia, ¿ya? Cuando se hace esos ajustes, así como un esquema como este que está aquí, que es el radial, con un solo, olvídese del relé que está aquí en la barra B, con un solo relé yo puedo llegar a cubrir protección hasta la barra C. ¿Ya? Tengo que jugar con los ángulos y los alcances. ¿Ok? Entonces, a la larga, gráficamente, cuando hacemos el ajuste de un relé, dentro de distancia, ¿cierto? Ya sabemos que es un círculo, y que tiene que cumplirse una condición, ¿cierto?, de romper esta magnitud. Este ángulo de salida, por así decirlo, de disparo, tiene que ver mucho con estos ángulos que están aquí en la línea. ¿Ya? No hay que despreciar eso, no hay que obviarlo. ¿Ya? Hay una cuestión ahí importante. Entonces, y no se olviden de los alcances, la cobertura, digamos. Este monito es más explicativo sobre los ángulos. Mira. Ahí está. ¿Lo entienden el dibujito? A ver, tómense un minutito y explíquenme ese dibujo. Hay dos rectas, hay dos vectores, ¿cierto? Y como el primer vector tiene un ángulo de salida y después hay un quiebre en el otro. Si te das cuenta tú, el primer vector tiene un ángulo θ AB. El segundo vector tiene un ángulo θ BC, ¿cierto? Entonces ese ángulo es justamente el ángulo de la impedancia del tramo AB. Y el otro ángulo es el ángulo de la impedancia del tramo BC. Y esta longitud, esta barra, esta distancia es justamente la magnitud de ese tramo AB, y este otro es la magnitud del tramo BC. Y ahí está representado porque fíjate que la impedancia, ahí está como fasor, del tramo AB va a ser la magnitud y el ángulo θ, ¿cierto? AB. Y eso está aquí, ese vector. Ahí está el vector. Y el otro vector, vamos a cambiar el color, el otro vector, el Z del tramo BC, también lo voy a escribir como un fasor, tiene otra magnitud, ¿cierto? Y tiene otro ángulo, tramo BC. Y eso lo podemos ver acá. Ahí ven. Me parece que me equivoqué en el ángulo. Ahí, ¿cierto? Este es. A ver. ¿Se entiende, no? Y pinté los fasores con distinto color, uno azul y el otro verde. Uno para cada tramo, correcto. ¿Ya? Uno para cada tramo. Ahora, al primer relé, al del AB, del tramo AB, tú le puedes dar un alcance y el alcance va a estar definido por el K, ese que dibujamos recién, del circulito.
O sea, aquí hay una misma forma de mirar el problema, mira. Aquí están los alcances. ¿Viste? El primer círculo, ¿qué es lo que es el primer círculo? Es la representación del Z, de la impedancia del tramo AB. Y el otro es la impedancia del tramo BC. Y si te das cuenta que hay una intersección, se juntan, se cortan. ¿Ya? O sea, lo que quiere decir que el relé que yo pongo acá, en la barra A, en algún momento, ¿cierto? Va a alcanzar el alcance de la impedancia del otro. Pueden comer en vez juntos, pueden caer juntos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que tratar de controlar, que estos circulitos se expanda o se contraen. Se expandan o se contraen. Se contraen. ¿Ya? Y eso lo hace la calibración que uno le da al ajuste, a los valores de Z. Ahora, los valores de Z vienen dados por la línea. Por eso que uno del sistema eléctrico de potencia aprendía a modelar líneas primero. Con la resistencia, la reactancia, las capacitancias, el circuito pi, ¿te acordáis de eso? ¿Cierto? Aquí más o menos en la práctica, cuando uno calibra el relé, hace eso. Entonces, ¿por qué solo está el 80%? Es un criterio. El criterio del 80% es una regla. ¿Ya? Una regla. Aquí vamos a aprender la regla. La regla dice que en el primer tramo tú tienes que tener una cobertura en la primera zona del 80%. Si quieres irte ya a la siguiente barra y cubrir más allá, tienes que irte a un 50% de cobertura. Incluso puedes irte extenderte hasta una tercera zona, pero en esa tercera zona tienes que irte a un 30% de cobertura. Esa es una regla de coordinación. Por eso partimos con el 80%. Porque mira, si ustedes miran esto, es como raro, ¿cierto? Es como raro que el relé A tenga una zona de cobertura y que se cruce esa zona de cobertura con el relé B. Es como que aquí hay uno que está sobrando, ¿cierto? Porque aquí justo en la zona de intersección ambos están haciendo la misma pega, digamos. Entonces, lo que hay que tratar de lograr cuando uno hace ajuste es esto. Esto que está acá, mira. Esto es eficiente. Esto es eficiente, mira. Esto está mejor. Está mucho mejor. Aquí no se cruzan los alcances de los relés. ¿Se dan cuenta? No se cruzan. O sea, cuando vayamos a hacer ajuste del relé de distancia, un relé tiene que tener una zona de cobertura, ¿cierto? Pero que no puede, ¿cierto? Alcanzar o intersectarse con el alcance del relé que está inmediatamente abajo. ¿Ya? Acuérdate que estamos acá, mira. Estamos acá. Aquí está el relé A, 21A le vamos a poner. Aquí está la barra A, aquí está la barra B, y acá va a estar el relé 21B, ¿cierto? Entonces, así de acuerdo a este dibujito, el relé A tiene una cobertura, tiene una zona de cobertura, que no alcanza a llegar aquí a la barra B. Y el relé B tiene otra zona de cobertura que parte de ahí en adelante, que sería ese otro círculo. ¿En este relé específico es del 80%? Porque hay otro que es del 85%. Claro, mira, hay un criterio, ¿cierto? Una regla, uno puede ajustar alrededor del 80, digamos, en la primera zona. Puede ser 80, 85, 75, 70, ¿ya? Eso es como lo tradicional. Incluso puedes ir acercarte un poquito más a la barra B, llegar a 90. Lo que pasa es que, mira, te das cuenta que si me acerco mucho a la barra B, ahí estoy al 80, ¿cierto? Si me acerco al 85, ¿qué va a pasar con este círculo? Mira, se va acercando, y si me voy al 90%, ¿qué va a pasar con el 90%? Chuta, ahí está violando, ¿cierto? Lo que recién no quería hacer. ¿Ya? Ahí me acerqué mucho, y ahí ya intersecté. Pero eso va a depender de este ángulo, porque si yo pudiera, si esto fuera así como dinámico, yo pudiera mover esto, o sea, me refiero a esto, mira, si yo
tengo otro ángulo BC, un θ BC con mayor pendiente, me va a quedar, por ejemplo, ahí, y esta media luna también va a rotar. Y si el θ BC todavía es más amplio, esta media luna va a seguir rotando más arriba y me voy a ir alejando de esa zona. El tema está que no puedo mover ese ángulo, porque ese ángulo me lo da la línea. La impedancia de la línea, ¿de qué depende? De la resistencia del cable, de la reactancia inductiva de los campos magnéticos de los conductores, cómo están dispuestos, y de la capacitancia que me da la altura de la estructura del poste. Entonces, no es que yo tenga una perilla que empieza a mover el ángulo BC, no lo puedo mover. Está dado por la línea, está dado por la impedancia de la línea. Entonces tú dices, pero ese 80 es así a pie firme. No, te podrías confiar un poquito, ¿cierto? ¿Y puedo variar entre relés? Por ejemplo, el primer relé 80 y el otro 75 o los dos son iguales. Claro. Por eso te decía que hay una regla que es más o menos así, mira. En la primera zona trabajé con un 80, en la segunda zona con un 50, Pero no. y en la tercera zona con un 30. Eso más o menos como el criterio. ¿Ya? Como que si tú aplicas ese criterio, no se te van a cruzar estas medias lunas. Pero ya si me acerco, si yo digo, profe, no quiero usar un 80, quiero usar un 90, y no quiero usar un 50, quiero usar un 75, te estás aproximando mucho al relé que está agua abajo y podrían caer juntos. Podrían operar juntos. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona el relé a distancia? O sea, es importante entonces saber la impedancia. Teniendo la impedancia estamos por el otro lado. ¿Cierto? Ya, aquí está lo que se llama zonas de actuación. Voy a introducir este tema, hacer un break de orden. Esto es lo que se conoce como zonas. Un relé, el mismo relé, no varios relés en cascada en barras diferentes. No, piensen en el relé de la barra A, en ese puro relé. Ese relé tiene una circunferencia máxima, la más grandecita, ¿cierto? Cuando tiene la cobertura del 100%. ¿Ya? Entonces, imagínese usted que usted dice, yo quiero que el relé me avise si la falla está más o menos cerca de la barra, si está un poquito más al medio de la barra o ya si está lejito de la barra. Me refiero a esto. Aquí está la barra A, el interruptor, ya, el relé, los TC, los TP, el relé, 21. Ya, y usted dice, mire, profe, yo tengo una línea bien larga, una línea, por ejemplo, de 180 kilómetros. Aquí en esta última barra está la carga. 180 kilómetros. Y a mí me interesaría saber, ¿cierto? O me gustaría que mi relé 21 me discrimine dónde ocurre la falla, pero por zona. Que me avise por zona. O sea, que opere con una cierta rapidez, con un cierto tiempo, en una zona cercana a la barra A. ¿Ya? Una cosa así, mire. Mirándolo desde el enfoque del tiempo. Una cosa así. Esto no estaría mal. Estaría bien pensar así. Yo quiero que este relé opere más o menos instantáneo, rápido. Acá. Después se mueve un poquito más. Y después ya se mueve un poquito más. Entonces usted dice, esto para mí va a ser la zona 1. Esto para mí va a ser la zona 2. Y esto para mí va a ser la zona 3. De tal modo, ¿por qué no estaría mal pensar así? Porque nosotros sabemos que mientras más cerca estoy de la barra, el cortocircuito va a ser más alto. Entonces podría ser que aquí, suponte en toda esta zona, el cortocircuito sea de 11 kA, en esta otra zona sea de 7 kA, y ya los términos de la línea sea, no sé, pues de 4 kA. Entonces, naturalmente, usted dice, mientras más intenso el cortocircuito, el tiempo de operación tiene que ser más rápido. ¿Ya? Entonces, el relé de distancia tiene esa facilidad. Se puede configurar por zona. Zona 1, para el relé de distancia, acuérdate,
cómo opera el relé por impedancia. Entonces, usted aquí queda, aquí nosotros hacemos un equivalente en tiempo y en cortocircuito, pero para el relé voy a especular nomás, a lo mejor todo esto es 20 ohms, todo esto es 40 ohms y todo esto es 60 ohms, ¿entiendes? Entonces, si hay 60 ohms, si el relé detecta 60 ohms, significa que estamos más o menos lejos, ¿cierto? Porque 60 ohms significa que la longitud es más larga, por eso me da una impedancia más alta. Y si la impedancia es más alta, ¿cómo es la corriente? Más baja. Entonces, claro, si estoy a 60 ohms, el cortocircuito es de 4 kA nomás. Es de 4 kA. No es de... Es de 4 kA. No es tan alto como 11. Entonces uno dice, me puedo tomar mi tiempo en abrir. No voy a estar tan apurado. Pero si el relé sensa 9 ohms, ¿cierto? Si está sensando 9 ohms el relé, ¿qué significa? Que la falla está ahí a la vuelta. Entonces estoy en una zona peligrosa de 11 kA. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Despejar rápido. ¿Ya? ¿Cacharon eso? O sea, el relé de distancia es flexible en cuanto a comportamientos de tiempo, ¿ya? De tiempo de operación, en función de las zonas. ¿Y qué son las zonas? Son las distancias que tú defines. ¿Ya? Mientras más cerca la barra, ¿cierto? Va a ser una prioridad abrir. Mientras más al último en la cola del alimentador, allá, a los 178 kilómetros de distancia ocurre una falla. Entonces, va a ser una falla de baja intensidad, podríamos demorarnos un poquito más en el sarcasmo, o sea, estamos hablando de ciclo. ¿La distancia de cada zona está especificada o uno la puede proponer? Uno la propone en función de la impedancia total, ¿cierto? Si tú dices, oye, profe, esta cuestión de 180 kilómetros tiene una impedancia de, según tú la calculas, dices son 200 más 300 ohms. Ahí está, esta es mi impedancia total. Entonces, si tú dices mi primera zona va a ser a los 80 kilómetros, si esta cuestión tiene 180 kilómetros, ¿cierto? Si es el total, y tú dices mi primera zona va a ser a los 100 kilómetros, para que sea un número más redondito. 100 kilómetros, habría que esto dividirlo por 100, dividimos eso por 100, ¿cierto? Y nos va a dar 200 dividido por 100 es 2, ¿cierto? Y 300 dividido por 100 es 3. Entonces significa que cuando el relé mida 2 más 3 J, quiere decir que está en zona 1 y va a operar. Entonces tú haces esa calibración. Tú le dices, ¿qué es para ti la zona 1? El relé de impedancia te entiende en términos de impedancia, no longitud, ¿te entiende? Tú tienes que ponerle, zona 1 es la de 2 más 3 J, zona 2 va a ser la del 4 más 6 J, zona 3 va a ser la del, no sé, 10 más 12 J. Eso así entiende. Entonces cuando se sensa una impedancia que quede en uno de esos rangos, va a operar con más rapidez o menos rapidez. El dibujito este, muy clásico, ¿eh? Ahí está, lo mismo que está haciendo. Y aquí está el criterio. Aquí está el criterio. A ver, para que hablemos aquí del criterio. Para que no nos perdamos nuestro criterio. Mire, lo voy a leer. Lo voy a leer para que entendamos. Dice: considerando un relé de impedancia típico de 3 zonas, el ajuste de impedancia y de tiempo debe ser hecho para cada zona por separado, ¿cierto? Porque cada zona va a tener su propia impedancia, por lo tanto, tú vas a definir si va a ser el tiempo más rápido o más largo. Ya, ¿qué es lo tradicional? La primera zona, ajustar el valor al 80% de la línea de transmisión. Al 80%, ¿eh? Agua. La holgura del 20%, esa holgura que se deja del 20%, o sea, lo que preguntaba usted, ¿por qué no más? ¿Por qué no 90%? La holgura es por los mismos motivos presentados en la figura esta de que se cortaban las medias lunas. Las medias lunas que se cortaban los semicírculos, para ser más preciso.
Entonces hay que alejarse un poquito, ¿cierto? Por el ángulo. Entonces dice, esto es por la impedancia del contacto en el punto de falla y también debido al infield de la corriente proveniente de la barra remota. Infield es como una especie de corrientes de retorno, ¿sí? Que se dan por los alimentadores. Bueno, cuando eso estamos trabajando en la primera zona, ¿ya? La temporización va a ser 0 y actúa el elemento instantáneo, ¿ya? Como era de esperarse. La primera zona, aquí el mismo dibujito que hice yo, feo ese, y aquí se indica también, ¿ves? ¿Cómo es el tiempo de operación en la primera zona? Está acostadito ahí, ¿eh? Está sobre la línea, instantáneo. ¿Ya? Instantáneo, ¿qué significa instantáneo? Lo más rápido posible, ¿cierto? Que no es 0. Aquí vamos a hacer un tirón de oreja al autor del libro, rebatido, pero no es 0, ¿cierto? Es 0,01 segundo. ¿Cierto? No existe el 0 ahí en la gráfica ese de tiempo corriente. 0,01 es esto, ¿cierto? Medio ciclo. Esto es medio ciclo. 10 milisegundos. O 0,01. Entonces, eso ha sido pero un relé instantáneo, porque se demora medio ciclo. O sea, está así la corriente normal, la corriente nominal, empezó la falla y operó el elemento instantáneo. Medio ciclo se demora, 0,01 segundo. Eso significaría operar en 10 milisegundos. La segunda zona. ¿Cómo se ajusta la segunda zona? Ya, aquí en la segunda zona, esto es como un arrastre, hay que ir arrastrando la zona anterior. En la segunda zona, tú trabajas con el 100% de la impedancia de la línea de transmisión de la zona anterior, de la zona 1, y le sumas al 50%, ¿ya? de la barra siguiente, ¿sí? Del tramo siguiente. ¿Y cómo se temporiza? Va a ser un diferencial de tiempo, ¿cierto? Aquí está considerando que el tiempo anterior fue 0. Yo le agregaría ahí el 0,01 segundo, ¿ya? Le agregaría eso, porque sabemos que el instantáneo idealmente no es 0. Y la última zona se trabaja ahí, mira. Se conserva el 100% de la primera zona, zona 1, el 100% de la siguiente zona y se trabaja hasta el 30% como máximo de la zona 3, de la última zona. Ese es el criterio de ajuste de un relé de distancia de 3 zonas. La cuarta zona se deja como reversa, que se llama, ¿ya? Como una especie de función alternativa, claro, para corrientes del otro. Normalmente no se deja activa. Ya, aquí está el esquemático, ¿ves? La primera zona, el 80%, ¿cierto? La segunda zona, ¿qué es lo que era? ¿Qué era la segunda zona? Toda la zona 1, el 100% de la zona 1, más el 50% de la zona 2. Y la última zona, la zona 3, ¿cómo funciona la zona 3? Toda la zona 1, más toda la zona 2, más el 30% de la última zona. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir todo este monito? ¿Se dieron cuenta? Vamos a concluir esto y nos vamos a ir al break. ¿Qué quiere decir este monito? Aquí hay 4 barras, ¿cierto? ¿Son necesarios 4 relés de distancia? No. ¿Cuántos relés de distancia estamos ocupando? 1. Eso es lo grandioso del relé de distancia. Abarca. Aquí no es necesario como el relé sobre corriente, que tenéis que poner uno en cada barra. ¿Ustedes, no? Colocáis un solo relé acá y tiene cobertura hasta la barra
hasta el 30% del tramo CD. Maravilloso, ¿no? Yo pensé que aquí iban a llorar, ustedes de emoción. Aguardándose la nota. O cuando le salga la coordinación, apretó las banderitas, ¿no? Sí, tengo que esperar los redes del para que me ayude ahí. Pero salen las banderitas verdes, ¿no? Roja. Tres. Tengo configurado el red de Tres. Está bueno el mono, ¿no? Está bonito, pero me falta configurar este red. Bueno, el dibujo, ¿no? Son tres rojos. Ah, compadre, está mal, todas las banderas rojas. Operó Garzón. Operó por Está Paito. bueno. Uno está bueno. El red 1 está bueno. El 2 y el del 2 Está todo mal, está todo pero pero está bien. ¿Está ahora que está el curvo? No, creo que configurado. Ese lo he configurado. Pero a ver, mételo en ese análisis, a ver, mételo en ese análisis. Ah, estoy con la pura fase, ¿no? A ver, mira, aquí dice algo justo rápido que va a afectar sobre el fondo. Ahí te dice que modifica. ¿Ah? Sí, pero modificaron la fase. Modificaron en función de lo que ni siquiera sabía. Entonces tú reparametrizáis ahí, se podía hacer avanza. Pum, y te sale la luz verde. Duración. ¿Qué curva es? ¿Cuál es? La primera elemento. La ley ¿cuál es? Pero mira, tenía el medio. Búscate la otra ahí te quedas. ¿Qué dice? Tiene 60 ciclos. Mucho. ¿Viste porque da la indicación? Lo que pasa es que tú elegiste una curva, te la tiró entonces, ¿qué le está diciendo el computador? El programa te dice, está muy arriba, 60. Mucho. Hay que empezar a apuntarla bajando. Claro, claro. O otro tipo. No sé si está pasando ver inverse, extreme inverse. Soy el ABD, hacia Abraham Bondi. Ahí tienes que ayudar porque en realidad ella hacia Abraham. No, en realidad es no, pero en el problema, en el ejercicio que le usa, en el enunciado del libro, ¿qué dice? Estamos en el break. Estamos en el break. Son las 9, a las 9:20. Ya, 9:20. que no le piden el Instagram, ¿no? Vamos a ver. Para.